¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos, pese a todos, reescribiendo, entre tú, entre yo, entre los convencionales, todos chilenos y chilenas, tratando de pensar un país distinto. Lo conversamos, lo reflexionamos noche a noche desde Vía X y por la libre expresión. Hoy hablaremos nuevamente de nuestro sistema judicial. Cámbiame la música, señor director. Consisten of a Down. Saludamos a don Emiliano Arias. ¿Cómo está, fiscal? Muy bien, muchas gracias por recordar la canción. Toxicity. Toxicity. Es una ciudad que de repente se vuelve un poco tóxica, digamos, también, pero con remedio, siempre lo he dicho, con remedio. Exacto, por eso que queremos un sistema judicial que vaya en contra de todo esto, ¿no? Por supuesto. Y parte porque la gente conozca, porque la gente conozca cuáles son sus derechos, cuáles son los delitos, qué es lo que hacen los distintos entes de la persecución, responsabilidad de los fiscales, de los policías, cada uno en su lugar. Clases de educación cívica que debes comprender también, ¿no? Todos debemos estar muy atentos a lo que está ocurriendo con nuestro sistema judicial en un país peligroso, como usted dice, ¿no? Claro, tiempos peligrosos. Sí, el país en todo caso sigue dentro del ámbito o la Latinoamérica, que es una de las zonas más peligrosas del mundo, según lo que dice en definitiva las Naciones Unidas, sigue siendo un poco más seguro que el resto, así que no es una visión tan catastrófica. Yo insisto en que estamos a tiempo de reaccionar para poder en definitiva frenar ciertos fenómenos criminales que son preocupantes. Oiga, mi hermano, este fin de semana, hace un par de noches, llegando a Wynn, medianoche más o menos de Santiago, entrando a Wynn le hacen un portonazo y le roban el auto. En Wynn. Que yo soy nacido y criado en Wynn, cuando caminamos, Wynn era un pueblo tranquilo y ahora, imagínense, le cruza un auto entrando al pueblo y le roban el auto. Sí, mira, es un tema de la encerrona, es como el COVID. Antes, ¿quién no conoce a alguien que no haya tenido COVID? Ahora todos conocemos a alguien que le han hecho encerrona. Yo también conozco a una amiga que le han hecho 2 encerronas ahí en la entrada de la Ruta 68. Es un fenómeno también digno de análisis que podríamos conversar en otro momento, digamos. Sí, pero que también es algo que viene de afuera, ¿no? Esto de encerrar un auto en una carretera, se bajan con armas de fuego, ¿no? Sí, mira, y les quitan el auto a las personas. Mira, fíjate que es una efectiva forma de adelantarse a los fenómenos criminales dado por la ubicación geográfica de Chile, por un sinfín de factores. En general, las tendencias delictuales más graves comienzan a exportarse, ¿cierto? Antes se dieron en otros países, por eso es siempre bueno conocer la experiencia que aquellos países han tenido y esa mayor experiencia, cómo han controlado, se han podido controlar el fenómeno. ¿Qué es lo que pasa en diversos delitos? Que son ese tema de la encerrona, el tema de los asaltos en moto, que pasa en moto y roban, estos lanzazos 2.0, digamos, con moto incluida, y también el tema de los secuestros, también, que es otro tema que ha existido mucho antes en otros países, estas olas de secuestros que se han ido exportando y que están llegando a Chile también. Perfecto, hablemos entonces de los secuestros en el país, ¿no? Que como usted dice, hay más de una cuarentena de secuestros ya que están activos o que se están investigando, más de 40 secuestros. ¿Qué es lo que es un secuestro para nuestro sistema penal? El secuestro, Emiliano, en nuestro Código Penal está definido como o sanciona al que sin derecho encierra o detiene a otra persona contra su voluntad. Eso es fundamentalmente el derecho. O sea, tomar a una persona, privarla de su libertad y encerrarla, ¿cierto? Mantenerla en esa situación. La pena que tiene este delito de secuestro así simple, o esta figura básica, es una pena que no es muy alta, tiene una pena máxima de 5 años, que es una pena que admite un cumplimiento en libertad. O sea, este atentado contra la libertad no tiene para nuestro legislador una gravedad suficiente como para sancionarlo con una pena superior. Lo que o sea, uno mira ahí una imagen, estas imágenes, me imagino que son recreaciones, ¿no? Son genéricas estas, ¿no? Uno agarra a alguien, lo secuestra, lo saca, y a máximo 5 años. Máximo 5 años. Mira, ¿Y por qué tan bajo? Son hartas contradicciones o incongruencias. Porque 5 años y un día, disculpe, marca harto la diferencia ese día. Claro, ¿no? Ese día marca la diferencia de que la sanción que se aplica al delincuente no admite un cumplimiento en libertad y tiene que ir a prisión. Claro, el caso Karen Rojo que lo conversábamos la semana pasada. Exactamente, tiene que ir a la cárcel. Lo que pasa es que esto es consecuencia de una serie de incongruencias que tiene nuestro Código Penal, que es muy antiguo y que, si bien es cierto, hay muchos proyectos
proyectos de que se va a modificar y se va a normalizar, no se ha hecho. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo claro. Este secuestro, privar de la libertad a una persona, tiene la misma pena que hurtarse un laptop de los más modernos, uno que cueste más de 2 millones de pesos, tiene la misma pena que un secuestro. La verdad que no tiene absolutamente ningún sentido. Y eso pasa porque en nuestro país estamos siempre atentos a la contingencia y están saliendo estas muchas leyes con nombre. La ley tanto porque le pasó esto a esta persona. Penalismo penal. Claro. Populismo penal. Claro, el populismo penal hace que se empiece a parchar el Código Penal por todas partes, dependiendo del delito de moda, y se producen estas incongruencias. Pero según las cifras oficiales, Emiliano, corrígemelas tú, el año pasado hubo más de 160 investigaciones de secuestro, sí. Y este año, en lo que va este año, ya van 41. Sí. Que la Fiscalía está investigando. Sí, eso es lo que dicen las fuentes, lo que revela un alza preocupante de este tipo de delitos, digamos. Tanto 160. O sea, ¿cuánto? Uno cada 3 días, más o menos. O sí. Uno cada 2 días y medio, más o menos. Sí, mira, y fíjate que el secuestro es bien fregado. ¿Por qué es tan fregado el secuestro? Porque imaginemos que una persona pudiera existir también una cifra negra. Porque ¿qué pasa, por ejemplo? Si secuestran a tu hijo, te dicen, tengo a tu hijo, transfiéreme 100.000 pesos y te lo libero. Y tú transfieres, no se denuncia y se libera. Entonces, como te digo, el secuestro es bien fregado. Y yo recuerdo haber trabajado con fiscales paraguayos allá por el año 2005, que yo veía tráfico de droga en conjunto con ellos. Y con ellos aprendí este tema de los secuestros, y con ellos en aquella época ya me comentaban de lo fregado que era la investigación. Y luego de otras investigaciones que tuve con fiscales argentinos, pudimos ver de que ya se estaban desplazando, estamos hablando del 2005, 2006, 2007, se estaban desplazando ya hacia Argentina, hacia el norte de Argentina, y empezaron a bajar a Buenos Aires. Estos secuestros express. Sí, esto es lo mismo, si el crimen empieza a saltar fronteras sin pedirle permiso a nadie, digamos. Y luego podemos ver ya un traspaso, lamentablemente, en nuestro país actualmente, lo que urge tomar medidas ya efectivas, fundamentalmente de comunicación a la población de esto, porque lo primero es la autoprotección, digamos. Claro. Sí, tú contabas cuando tú eras fiscal, ¿no?, a cargo de esto en el norte, era muy común el secuestro entre las bandas, ¿no?, sí, del narcotráfico. Sí, claro. Pero ahora sigue enquistado en el narcotráfico, o ya el secuestro se expandió hacia la población civil común y corriente, ¿no? Mira, fíjate que, buena observación, porque además hay sumas más cifra negra. ¿Por qué? Porque los delitos entre narcos en general no se denuncian, se la arreglan entre ellos. O sea, estos autosecuestros entre ellos para intercambiarlos por droga o por dinero no se denuncian. Y cuando se denuncian y uno comienza la investigación, al poco tiempo la abandonan, porque a la víctima, que es un delincuente o no traficante, tampoco le interesa seguir trabajando ni con la fiscalía ni con la policía. Claro. Por eso, pero ¿qué es lo que va produciendo eso? Que estas bandas que se dedican al secuestro en un principio de narcos, que estas bandas y que les va resultando el negocio, comienzan en definitiva ya a producir estos secuestros con respecto a otras personas que no sean narcos, que son civiles, y ahí No, es un delito bien fregado, bastante complicado de investigar, y como te decía, esta figura básica del secuestro tiene esa pena. Ahora, frente a esta figura básica existen las figuras agravadas. O sea, si yo pido un rescate, ya no estamos hablando de esta pena, estamos hablando ya de una pena que puede partir en los 5 años y un día. Si se generan lesiones en las personas secuestradas, también se aumenta. Claro, si hay violación, ya estamos hablando de penas que llegan al presidio perpetuo. O si se secuestra a un menor de 18 años. ¿Ya? Ahí estamos hablando ya de sustracción de menores, que es un tipo de secuestro especial, que en este caso la pena ya es más alta, podría llegar hasta los 20 años. A propósito de sustracción de menores, ¿no? Este caso fue muy impactante, que ocurrió en Providencia, cuando dice que Carabineros detiene a una pareja acusada de secuestrar a un menor de 14 años. Esto fue ahora en abril, a 6 de abril de reciente. Dice que la pareja abordó al niño, lo subió a un vehículo y luego le solicitó retirar 100.000 pesos de un cajero automático. Luego fue dejado en la comuna de Santiago. Sí. Este tipo de secuestro también llamado express, sí. ¿Qué pena implica? Porque aquí tenemos un menor de edad. Claro, no, acá tenemos una sustracción de menores ya y un secuestro con rescate. Ya estamos hablando de una pena que podría llegar a los 20 años. Y acá se pone más interesante desde el punto de vista penológico, en definitiva, lo que es esto. Pero fíjate que necesariamente se debería también modificar la forma de investigación o la herramienta de investigación asociada a este tipo de delitos. Ya. Fíjate que en Chile las herramientas de investigación que nosotros
nosotros como fiscales tenemos en drogas, por ejemplo, que son agente encubierto, agente revelador, interceptación de teléfono, etcétera, en general se otorgan solo para delitos que tengan asignada una pena de crimen. ¿Ya? Y, en consecuencia, yo no podría investigar secuestros simples. El primero que vimos, interceptado teléfono. Lo que la verdad que no tiene mucho sentido. Ya en legislaciones más desarrolladas, lo que te permite investigar adecuadamente los delitos es que tienen las herramientas de investigación cuando se trata de delitos graves o cometidos por un grupo de personas. En general, las personas que cometen secuestros no es una persona aislada, sino que una persona que necesita una ideación, una planeación, la existencia de más de uno, porque de partida tienen que tener el que toma o sustrae a la persona y aquel que le facilita el lugar donde la llevan. Claro. O sea, ya estaría hablando de un grupo que comete el delito, lo que no las legislaciones, como por ejemplo la alemana, en los delitos cometidos por grupos de personas, te permite ya toda la herramienta de investigación. Sería interesante poder o subirle la pena al secuestro o modificar nuestro Código Procesal Penal y permitir a las policías investigar estos fenómenos criminales con toda la herramienta de investigación que tienen la ley 20.000, por ejemplo, que tiene muchísima. Que la ley de drogas, la 20.000. No, es increíble. Uno se analiza este caso del menor que está en la lectura de la nota, ¿no? Sí. Él le hacen llamar al papá y al hermano para que le depositen plata en su cuenta corriente. Sí. Y lo llevan a un cajero y lo amenazan con balearlo por la espalda si arranca. Sí. ¿No? O sea, ese es el nivel de violencia. Todo esto. No, el nivel de violencia y el nivel del delito es realmente preocupante. Y luego ya comienzan a surgir una serie de fenómenos que surgieron en otros lados que, pueden haber incluso, comienza un ratito que son como estas estafas, digamos. Estafas de, qué sé yo, alguien efectúa el seguimiento a un menor y ve que ingresa hacia un cine, llama a los padres, le dicen lo tenemos secuestrado. Claro, como está el niño con el teléfono apagado. Claro. Se comienzan a producir ese tipo de cosas. Por eso es muy importante que las personas se eduquen y que estén atentas precisamente a este fenómeno y que siempre, ante un secuestro, efectúen la denuncia ante la policía. Para que quede la constancia, eso es muy importante. Para que quede la constancia y que se empiece a investigar de inmediato. Si mientras antes se comience a realizar una investigación, es mucho más fácil llegar a buen puerto. Porque cuando tú dices, también está la cifra negra de esto que tú dices que es muy alta, Meleno, ¿no? Como explicabas recién. En general. Hay 41 que se están investigando este año, pero quizás de esos 41 hay un porcentaje que no se sabe, ¿no? Claro, hay un porcentaje que no se sabe, porque como te decía, imagínate la posición en que se puede encontrar uno como padre frente a este tipo de cosas. Ya, transfiere 100.000 pesos y libera a tu hijo. Fíjate que ahí está el gancho. Por eso fueron tan exitosos los secuestros express que yo lo conversaba en esos años con un fiscal paraguayo, que luego saltaron de inmediato a Argentina, y en Buenos Aires en esos años hubo muchos de esos, porque no piden sumas altísimas. Esos secuestros de película, dame millones de dólares y suelto al niño. Claro, no, este express, porque son 100.000, puede ser 50.000, puede ser 150.000. Que debe ser el giro máximo quizás que pueda hacer... le sacan... Exactamente. Puede estar asociado a toda esa serie de factores. Emiliano, en el caso de este niño que fue tomado en Providencia y fue dejado después en el Parque Forestal, si le hubiese sido llevado, no sé, 2 o 3 días a un recinto, sí. ¿Esa pena es la misma, 5 de es que en este caso, agravante, más allá que sea menor de edad, me refiero? Sí, en este caso, sí. En este caso la pena es adecuada porque él es menor de edad, pero imaginemos que hubiese sido mayor de edad. Mira, hay una norma que en realidad tiene un sentido quizás para la época, pero que diferencia entre secuestros si es por más de 15 días o por menos de 15 días. Ya. Si es por más de 15 días, el secuestro simple, esto es yo te encierro porque quiero, tiene una pena de 5 años y 1 día hacia arriba. La verdad, que sea 14, que sea 15, que sea 13, que sea 2 días, en mi concepto, tiene la misma gravedad. Porque mira, si lo que pretende hacer el Código Penal al sancionar conducta es tomar aquellas conductas más graves y ponerle una pena. Y la gravedad de una conducta está íntimamente relacionada con el bien jurídico que protege. ¿Y cuáles son los principales bienes jurídicos? La vida, obvio, el que te mata, por supuesto, pero después yo creo que está bastante cerca la libertad de las personas. Claro. Entonces, necesariamente, un atentado tan grave en contra de la libertad de una persona, encerrarla contra su voluntad, imagínate la angustia que sufre ella y su familia, encerrarla contra su voluntad, debería tener, en mi concepto, una pena mucho mayor. ¿Tú crees que el solo hecho de secuestrar a alguien debería partir más allá que 5 años? Claro, debería partir por lo menos con una pena de 5 años y 1 día hacia arriba. O sea, cárcel efectiva. O sea, en el caso de ser condenado el delincuente, cárcel efectiva. Perfecto. Veamos otro caso, ¿no? Sí.
Esto decreta en prisión preventiva para 2 sujetos acusados de secuestro en Cartagena. Adicionalmente, el juzgado de garantía de San Antonio formalizó a Víctor Cristian Orellana Cranes y Juan Luis Orellana Olivares por robo con violencia y circular en un vehículo con placa patente falsa. Esto también ocurrió ahora en abril de este año. Claro, aquí ya vemos un fenómeno en Aquí, regiones. esto fue con persecución policial y todo, ¿eh? Sí, claro, si están, a ver, quien está dispuesto a cometer un secuestro está dispuesto a defenderse o está preparado. Mira, por eso el delito de secuestro es uno típicamente cometido en grupo. Ya. Por eso, porque necesitan planear a lo menos interceptar la persona, interceptarla en un estudio previo. ¿A qué persona? No van a interceptar a cualquiera que vean, sino que es un estudio preliminar de una persona que tenga fondos suficientes para poder pagar el secuestro. En segundo lugar, planear las vías de escape, tener un vehículo y después un lugar donde llevarlo. O sea, un típico delito cometido en grupo o por más de uno, que debería ser investigado. Sí. ¿Y cómo se investigan los delitos cometidos por grupo? Conociendo las comunicaciones que hay entre ellos. Hay una industria, porque este caso, ¿no? Dice esta nota, ya en esta zona de la región de Valparaíso hay 23 casos. Este año, sí, de los cuales muchísimo. 2 aún no han sido encontrados. Eso es un foco, ¿no? Sí. En la región de Valparaíso. Sí, por supuesto. Es un foco que amerita ser investigado en este caso de manera conjunta. Eso ya desde partida. Por una sola policía, por un mismo grupo investigador, cosa que vaya a poder ir entendiendo todos los fenómenos que van ocurriendo, si van siendo reiterados, si son en la misma hora del día, si son cometidos por un mismo tipo de vehículo que se ve en la cercanía. En consecuencia ya podríamos estar hablando de una misma banda. Yeah. Que aunque parezca ridículo, sería lo más saludable que fuera una misma banda, que sean muchas bandas, porque de esa manera, controlando a esos sujetos, podría hacer desaparecer el fenómeno desde ya. Pero actualmente las fiscalías tienen unidades, unas fiscalías de foco investigativos que surgen cuando comienza esta reiteración de delitos. Deben ser capaces de pesquisar esta reiteración e investigarlos por un solo fiscal y por un solo grupo investigativo para mejorar la persecución. Claro, bueno, en este caso lo atacan con pistolas de electroshock, según lo que él señaló después. Sí, este no es un delito de oportunismo, este no es el hurto del secuestro. Aquí me encontré, me lo llevo. No, este es un delito planeado, este es un delito que requiere una ideación, este es un delito cometido por delincuentes que quizás lo han cometido una vez en otras oportunidades más y le ha resultado. Sí, eso sí. Sí, es lo que hablamos siempre. Es la impunidad lo que hace que los delitos vayan floreciendo. Exacto. Bueno, dentro del foco de esta región, Quillota, también hubo una profesora sí, que la intentaron secuestrar, logró arrancar y se volvió al colegio. Sí, por cierto. ¿Qué inseguridad más grande sentir que te pueden secuestrar? No, es muy inseguro. ¿Hace cuánto tiempo que en Chile estamos a este nivel? 160 casos el año pasado, 41 es lo que va hasta ahora. A ver, es un fenómeno relativamente nuevo, o sea, siempre ha habido secuestro y hay secuestro histórico, digamos, pero este con otras motivaciones, digamos, pero este es un fenómeno relativamente nuevo asociado a lo que ya te decía, a los secuestros express. Por eso se requiere que estos fenómenos de criminalidad organizada, siempre hemos hablado que la criminalidad organizada es transnacional. Yeah. Y eso es efectivo, porque se empiezan a trasladar los grupos de país en país. Claro. Sí, ¿qué pasó en Paraguay? ¿Qué pasó en Argentina? Ahí se tiene que ir a esas investigaciones, aprender de ello y aplicar la regla acá, que estamos a tiempo de poder investigar y frenar este fenómeno, digamos. Si se va encontrando estas bandas, se van poniendo tras las rejas y luego son condenados rápidamente, perfecto. Y para eso se requiere, como también siempre lo he dicho, confianza de la ciudadanía en sus instituciones, que son la policía y la fiscalía, y denunciar todos estos hechos, denunciar la conducta sospechosa. Fíjate que en general, aunque hay cosas que hay que estar atento, por ejemplo, los secuestradores, es muy común que se desplacen en vehículos blancos, por ejemplo. ¿Te has fijado la cantidad de delitos blancos que hay en la ciudad? Son muchos, porque pasan más inadvertidos. No te puedo creer. Sí, es que y ahí hay robos por encargo. ¿Te das cuenta? El color blanco de un auto
Fíjate, sí, qué cosa de verse. Hay 1 millón de vehículos blancos. Entonces, claro, para pasar más inadvertido. Bueno, no van a andar secuestrando en una Raptor, ¿no? O en un auto rojo, en el auto Starsky Hatch, ¿no? Claro, no. En el auto de casa. No, mira qué interesante dato ese. Son cosas que estos delincuentes las conocen, las saben. Hay que arrancarte el auto blanco. Yo tengo un auto blanco. Tengo un auto hecho por un secuestro, yo tengo un auto blanco. Claro. Oye, Emiliano, que claro, es que interesante lo que tú estás contando, porque claro, uno piensa que, mira que eso ya es psicológico, ¿no? Sí. De usar autos blancos. Sí, ahora, además de actuar en grupo y usar este tipo de estrategia, ¿cuál es el perfil hoy de los secuestradores que están actuando en Chile? Mira, es difícil como sin conocer aún, sin tener una base de datos suficiente con condenados, digamos, de los secuestradores, elaborar desde ya o atreverse a elaborar un perfil. Lo que sí se puede decir es que existe una migración normal del fenómeno secuestro express y su éxito por Sudamérica que está llegando acá. En consecuencia, creo, y aquí estoy aventurándome, digamos, porque tendría que conocer los antecedentes y analizarlos para dar una opinión más responsable, pero sí deben ser delincuentes que tienen experiencia en el extranjero. Tenemos muchos delincuentes chilenos que nosotros también hemos exportado fenómenos criminales. Los robos de cajero automático. Esos son made in Chile. Esos son made in Chile. Y tenemos grupos en Argentina que están... Achorros. Made por supuesto, los lanzas internacionales. Los lanzas internacionales. No, es made in Chile. El pickpocket, que dicen los británicos, ¿no? Claro. Que el del metro, Exactamente. Es el rateo. Sí, en toda Europa son famosos los lanzas internacionales. Entonces, y una banda, no sé si tú supiste, hubo una banda de chilenos que robaban casas en Inglaterra. Sí. Y se conocía como la banda de los chilenos. Por supuesto, y robaban casas deshabitadas. Mira, y esto es un ejemplo concreto de la rapidez que tiene el crimen organizado. Los lances internacionales, nosotros con la PDI lo investigamos también, como el 2008, 2010, y hicimos alianzas con la Fiscalía Alemana, con la Fiscalía de Suecia, con los españoles, y empezamos a investigar en serio el fenómeno. Y todas las especies robadas me las mandaban por el aeropuerto. Y la empezamos a encontrar. Diré que tú trabajaste 12 años en el aeropuerto. Y con aduana la empezamos a incautar. Y las cadenas de oro venían en la petina de los pantalones. Y una vez que ya teníamos absolutamente controlada esta banda, incluso hicimos diligencias con un fiscal alemán de la Fiscalía Heidelberg, que se hicieron allanamientos aquí en Chile desde Los Vilos a Temuco, lo hicimos. Y se recuperaron una cantidad de especies robadas que mandaban los delincuentes que robaban en el extranjero. ¿Cachai? Entonces, eso fue... Pero fíjate que ahí controlamos, ahí ya estos lanzas... Bueno, gracias a las diligencias en Chile y la investigación en conjunto, fueron condenados en Alemania este grupo de lanza que robaban a las personas allá. ¿Y eran así, como tú decís, rateros? Sí, rateros. Que hacían el truco de la mancha. Manchaban imagínate el primer mundo. No, era muy ordinario, porque estos chilenos manchaban con excremento, con algo muy hediondo. Entonces, hoy tiene una mancha, la gente y ahí le sustraía. Y después enviaban las especies robadas a Chile. ¿Qué mal le hacen a la imagen país? Después uno muy mal. Porque nos distinguen unos con otros. Muy mal, si en esa época estaba peligrando nuestra permanencia como en el espacio Schengen, digamos, para entrar a Europa. ¿Y cómo ya te echan excremento y qué más? Claro, y está hediondo, entonces tú te desconcentras y ahí aprovechan de robarle, sobre todo a personas de tercera edad. Y fíjate que nosotros muy felices saltábamos en una pata porque habíamos controlado el tema del ingreso de las especies robadas por el aeropuerto, que gracias a todas estas diligencias ya no estaban entrando por el aeropuerto y a los 3 meses estaban entrando por Valparaíso por el puerto. Si así cambian. Otra vía de... Si así cambian, si son muy rápidos. Por eso tenemos que estar atentos a los fenómenos criminales. Siempre la criminalidad organizada es transnacional. Ya. Oye, es una hermandad, es una omertad. Veamos la nota que aquí justo estamos de esta banda de chilenos que fue detenida y mira, fama internacional la agarramos con esto, ¿eh? Claro. Esto es del 2018. Divulgan fotos de identidades de ladrones chilenos que saqueaban casas en Inglaterra. Ahí están, ¿no? Sí. Mira, fíjate. Y casa ahí en Thames Valley, Southwest London, en Hertfordshire y en Kent. ¿Eh? Mira, fíjate que era... No, a mí... Mira, pero disculpa, pero la publicación, esto lo dio a conocer The Times, ¿no? Sí. La existencia de una banda, y así tal cual, banda de ladrones chilenos especializados en robar casas de familia acaudaladas en el sur del Reino Unido, los cuales llevaban operando al menos por 2 años en total impunidad. Sí. No, mira, fíjate que esta investigación que hicimos con la PDI a mí me enseñó muchísimo. Nosotros que
en Europa, por ejemplo, ¿te acuerdas el fenómeno de las arañitas que teníamos acá? Sí, Estas que subían escalaban. como los 8 pisos y todo. En Europa estaban asombradísimos de cómo casi Spider-Man cometiendo Eso fue robos. como a principios del 2000, 2003, por ahí, 2000. O sea, ya había 2005, fiscalía, tuvo que haber sido 2007. 2007, claro. Esa investigación la hice en conjunto con 2007. Europa por esa época. Sí. Y asombradísimo, claro, pero nosotros fuimos y les explicamos de que sí es posible que cometían estos delitos y estas arañitas también existían allá, o sea, de inmediato. Y fíjate también que en esa investigación yo hablé con mucho Lanza Internacional de los antiguos, que estaban muy preocupados. Cabro Carrera. Nosotros. Y fíjate que estos lanzas se sabían la legislación al dedillo, viejo. Sabían en definitiva que en Italia había bajado la pena al hurto. O sea, a Japón jamás iban a ir porque las penas son muy altas, me contaban. Mira. Me contaban que las mejores Mira cárceles... cómo se desincentiva. Sí, sí. Me decían que las mejores cárceles estaban en los países en Dinamarca, los países... Ahí da gusto que caer preso. Ahí da gusto quedar preso, ¿cachai? Entonces, como te digo, los fenómenos criminales tienen una razón. Los fenómenos criminales tienen ciertas reglas que son transnacionales. Esa es una de las principales. Perfecto. Oye, ya volviendo a Chile, que esto solamente para decir que esto no es que nosotros seamos blancas palomas, ¿no? Así como vienen a Chile y hacen escuela, nosotros también hemos mandado a delincuentes a hacer escuela, Sí, por supuesto. a hacer escuela a otros lados, ¿no? Por supuesto. Y para no criminalizar Y para no tampoco criminalizar y estigmatizar. la migración. Que sería muy equivocado, además, echarle la culpa siempre al extranjero. Si en definitiva analicemos bien cuáles son, porque puede producir, las soluciones pueden ser erradas. Sí, pues hay gente buena y mala en todos lados, ¿no? Por supuesto. Ahora lo importante es tener un sistema de migración que funcione bien y que no vengan delincuentes, sino que venga la gente a trabajar a Chile y a aportar, ¿no? Que es lo que quiere todo país, pues, ¿no? ¿Qué es lo que quiere todo país? Todos los países del planeta quieren eso, ¿no? Que es lo que quiere todo país, por supuesto. Por eso existen los sistemas de migración y las entidades de migración. Y las visas de trabajo. Visa de trabajo, y la PDI, la Fiscalía, ¿no? Los aeropuertos, como tú trabajaste ahí. Exactamente. Ya, este fenómeno también que está ocurriendo, que es las estudiantes que están, sobre todo las estudiantes que están trabajando en este barrio universitario, están con mucha preocupación, como dice esta nota de Bio Bio, por denuncias de robos y también de intentos de secuestro. Y está este mapa que rodea muchas universidades ahí en torno al Metro de la República, Los Héroes. Sí. ¿Te parece que hagamos una pausa y lo conversamos a la vuelta? Por supuesto. Porque esto también estuvo ahí en la palestra informativa. Pero antes, WOM tiene algo que contarnos. Toxicity. Está muy tóxico todo, ¿no? Sí. Todo peligroso, además, hay que combatir eso. Hay que combatirlo. Hay que combatirlo. Y el mejor combate es precisamente apoderarse nuevamente de los espacios públicos, ¿verdad? No encerrarse y enrejarse tanto. Por supuesto. Apoderarse, Por tratar de ir supuesto. para allá, ¿o no? Por supuesto. A ver, la flexibilidad con que actúa una organización criminal es realmente impresionante. Hablemos de las más básicas, de la dedicada al narcotráfico. ¿Ya? Una señora se dedica al narcotráfico y le va muy bien. Por algunas investigaciones que yo tuve, estas personas pueden ganar 100.000 pesos diarios, cosas por el estilo, solamente por guardar y vender lo mínimo. Ya. Lo mínimo. Esta persona fácilmente convence a la del lado, que se desloma trabajando y no gana nada y ve cómo el otro surge. ¿Ya? Perfecto. Si tenemos un grupo de 4 casas, por ejemplo, que están dedicando a eso, y más encima le ponemos reja, o sea, estamos como fortificando el espacio en que se comete el delito. Exacto. La verdad que no tiene mucho sentido. O sea, una villa o una población enrejada, en los que van a hacer la ley adentro Claro. podrían ser los propios delincuentes Fíjate que se que tomen grave, esa villa. sí, ¿no? es como casi aceptar que perdimos. Y eso de verdad no es lo adecuado. Lo adecuado es que, nuevamente, que las personas confíen y hagan las denuncias. Si mientras más denuncias tengamos, mientras más público sea la actuación de los fiscales, mejor. Esto que vamos a Pésima hablar. esa ley, ¿eh? Sí, Es pésima esa ley Sí. que se inauguró hace poco, fue ya... sí, mira, quizás para muchas personas van a decir, claro, ustedes quizás donde bien, pero mira, quizás habían otras medidas que agotar antes de llegar Exacto. a encerrar. Es una derrota. Es una derrota, es una derrota. Cuando la policía ya no puede entrar a determinados lugares es una derrota, pero asumámosla como tal. Es una derrota. Ponerse colorado una vez, diga, ya, si no somos capaces de entrar a tal lugar, ayúdennos a entrar. Si siempre van a ver, siempre los delincuentes son minoría. Siempre son minoría. Es imposible, o sea, es una contratación lógica que no son mayoría, no podríamos vivir siquiera. En consecuencia, uniéndose las personas, coordinándose con las autoridades, se puede combatir la delincuencia efectivamente y vivir mejor. Exacto.
Y más te puede robar, el que usa corbata te puede robar más que el otro. Sí, bueno, ese es un temazo también, Temazo hablando, también, hablando de delitos con penas bajas. Oye, ya nos fuimos a pausa con el siguiente mapa y la siguiente nota para que la conversemos también, Emiliano, lo que está ocurriendo en este llamado barrio universitario de República. Ahí está el Metro República, el Metro Los Héroes, ¿no? En este sector. Y este mapa lo hizo la UDP, el Centro de Alumnos de la UDP. Como viendo los puntos donde hubo asaltos, esos puntos negros allá, pero en los puntos rojos, mire, justo allá en el eje La Alameda, en el bandejón central, hay 2, ¿no? Y en los metros Toesca también, intentos de secuestro. Sí, mira, fíjate intentos que de secuestro. Sí. Mira, fíjate que esta medida es muy re buena, porque una medida entonces, es lo que estamos hablando recién. La comunidad organizada, en este caso, que está siendo afectada por estos delitos, valga la redundancia, se organiza y publicita esto y se generan medidas para evitar la comisión de estos delitos. Espero, desconozco si ocurrió, que también esta comunidad organizada se haya podido comunicar con la Fiscalía de su sector o con la Policía de su sector para, en definitiva, también dar aviso de aquello. Espero que también se hayan comunicado con las autoridades del metro y todos aquellos lugares donde hay cámaras y que se hayan efectuado las denuncias. Por supuesto. Sí, a ver, nosotros como ciudadanos tenemos una obligación de denunciar los delitos, como lo hizo esa profesora en Quillota. Fue frustrado. Pudo haberse ido para la casa, no me pasó nada, pero no, tenemos que denunciar para que se investigue adecuadamente. Para hacer el foco. Claro, para hacer el foco. Aquí esto es muy saludable. Las personas organizadas denuncian, esto se publicita el modo operandi y hay que estar atento. Quizás, si no hay detenciones o si no se logra identificar a estas personas, se van a cambiar a otro lado, digamos. Va a migrar. Tú has visto cómo migran de un país a otro, migrar de un barrio a otro no es difícil. Entonces las autoridades deberían estar atentas también para ver dónde se va este grupo que estaba cometiendo estos delitos, porque dejar de delinquir es difícil que se produzca. Sí. Oye, Emiliano, estamos viendo también el surgimiento en la ciudad, que yo nunca lo había visto de esta manera, ¿no? Pero me imagino que también explotó en pandemia, cuando estábamos todos encerrados en las casas. Muchas construcciones ligeras, carpas también, en la ciudad. Sí. No sé cómo será en otras ciudades, pero aquí en Santiago, precisamente en el bandejón central de la Alameda, sí, en la ribera del Mapocho, por ejemplo, el parque forestal. Sí, es verdad. Mucha. ¿Qué peligro hay en eso? ¿Y por qué no son erradicados? Personas que deberían estar, por último, en un albergue. Sí. Y sacar esas construcciones, ¿no? Porque además son espacios públicos, ¿no? Sí, es verdad. Pero el peligro que eso podría también. Sí. Algunos tienen sillones, han hecho sí, conexiones eléctricas, hasta, sí, hasta televisores. Sí. Mira, es un fenómeno complejísimo y este es un fenómeno ya que excede lo penal, porque ya es más sociológico. Debe estar bien, y lo que sí expresa es una alta vulnerabilidad de las propias personas que viven ahí, que esas personas, súmale que puedan ser ilegales. Además, si ellos son víctimas de delitos, la verdad que están a merced de la delincuencia, ellos mismos, digamos. Además, podrían generarse focos en el mismo lugar de delincuencia asociados a estos lugares, por lo que, evidentemente... O sea, pueden meter a alguien y meterle dentro de una carpa. Por supuesto. Que uno cree que hay una familia, pero puede ser delincuente que se está aprovechando de esto. Por supuesto. Armar una carpa y meter a alguien adentro. Por supuesto, porque no hay ningún control en ese sentido. En consecuencia, acá el rol de cada una de las municipalidades es la que tiene que accionar frente a esto y a medida que se produzcan, porque también es un hecho bastante conocido que si se instala uno y le resulta, se instalará otro. Yo creo que hay que ser drástico, como tú dices. O sea, sí, si hay gente viviendo, no puede ocupar espacios públicos. No puede. O sea, aquí con fuerza pública, sí, decirle a las señores, le ofrecemos un albergue, claro, que además que humano, ¿no? No dejarlos viviendo así. Por supuesto. Si todos hay niños, por supuesto, un albergue, y ver sus papeles de inmigración si son inmigrantes, o ver sus papeles si son chilenos o chilenas, si está todo el día, digamos. La fiscalización tiene que ser... Pero no puedes ocupar esos espacios públicos. La fiscalización tiene que ser dura. Primero porque no puedes ocupar los espacios públicos y en segundo lugar porque se podría generar un foco de delincuencia y en tercer lugar también como una medida de protección respecto a las personas que ahí viven. Además ya se nos viene el invierno, o sea, precisamente de darles la posibilidad de que se vayan a un albergue, sobre todo si hay niños. Digamos. Por supuesto, ¿cómo estar viendo estas condiciones? Bueno, esto lo posteó una persona, ¿no? Déjame leerlo, dice... Soy estudiante de diseño de ambiente y quisiera compartir con ustedes lo que me sucedió hoy en el metro Los Héroes. Si pudiesen difundir, por favor, ya que son hechos graves y para que las chicas del Duoc puedan cuidarse, dice este posteo.
Dice, hoy en el metro Los Héroes, como a las 4 de la tarde, estaba esperando en el final del andén a mi mamá cuando un hombre joven se dio cuenta de que estaba sola y se empezó a pasear enfrente y no dejaba de mirarme. Al percatarse de que no llegó nadie más, se sentó a mi lado y le dio aviso a otros 2 hombres, los cuales me encerraron en cosa de segundos. Se sentó uno en cada lado y uno se quedó de pie al enfrente. Ellos se me abalanzaron tratando de agarrarme, pero pude escapar empujando a uno de ellos y corrí hasta el otro extremo donde pude encontrar a mi mamá y salvarme de esos hombres. Esto habría pasado, según este testimonio, en el metro Los Héroes. Sí, bueno, es de esperar, como decía, que se haya hecho la denuncia para poder investigar adecuadamente. Porque fíjate que acá hay que estar... Espero que se hayan efectuado ya muchas coordinaciones con el metro, porque es un lugar que hay numerosas cámaras. Claro, se supone que es un lugar seguro. Claro, es fácil en definitiva en este caso investigar este delito e identificar también a los responsables, porque hay cámaras en ese caso en varias partes. A efectuar la denuncia para que pueda trabajar efectivamente la Fiscalía. Y acá es el llamado va el tema del... Acá podría haber un secuestro frustrado, evidentemente, que vale la pena realizarlo, y como te digo, con esta patudez que se comete el delito, es dable pensar de que no es primera vez que se cometía, quizás en otras oportunidades le habría resultado una cosa como esta, porque ya es demasiado cometer el delito al interior de un metro, ya es demasiado. O sea, ojalá se haga la denuncia, se haga la investigación y que se sepa luego qué es lo que pasó con esto. Y si por último pasar a otro tema y cerrar el tema de los secuestros de Emiliano, ¿cómo actuar? Porque, claro, por un lado, esta niña logró escapar, pero ¿qué pasa si actúan de otra forma estos secuestradores, estos potenciales secuestradores? Qué difícil, sí. ¿eh? No, porque además difícil. El miedo te deja paralizado, ¿no? Es muy difícil. La recomendación que siempre se hace frente a un delito de este tipo es no ponerse, ¿no? De verdad, es difícil ponerse en los pantalones de cada uno, pero si te van a robar el reloj, entrégalo. En este caso, claro, pues, dependiendo de las circunstancias, también hay que tenerlo en consideración. Esto era un espacio relativamente resguardado, en el metro también hay guardias que deberían haber, en este caso, actuado. Quizás era razonable oponerse en este caso, pero muy peligroso ponerse en la acción de los delincuentes, que son personas que están dispuestas a cualquier cosa, digamos, con el fin de que le resulte el delito. Muy bien, ahí para la reflexión también, ¿eh? Y como tú dices, entonces, raya para la suma, siempre que esto ocurra, dejar la constancia. Sí. Para que esto se investigue y quede en el registro, ¿no? En el récord de lo que está ocurriendo. Sí. Este caso también, que tiene que ver con la política, ¿cómo lo lee usted, don Emiliano? Este caso de Karina Oliva, que la Fiscalía cita a declarar a la alcaldesa Hasler por desayuno feminista y solicitan expediente recabado por Tribunal Supremo del Partido Comunes. En el marco entonces de la investigación penal contra la ex candidata de gobernadora de la región metropolitana, Fiscalía citó a declarar a la alcaldesa Iracy Hasler por el desayuno feminista realizado en la campaña de Oliva de cara a la gobernación. A Hasler se suman otras autoridades quienes también asistieron a este evento. Bueno, ahí habla también de la alcaldesa de Ñuñoa, Evelina Ríos, de la diputada Carol Cariola, de Maricela Santillán, también del PC, y la actual vocera del gobierno, Camila Vallejo, ¿no? Otra diligencia instruida por el Ministerio Público solicita a Comune que remita el expediente del Tribunal Supremo de la colectividad sobre la investigación en que se expulsó a Karina Oliva. El caso de Karina Oliva, ella también ha señalado que está salpicando, ¿no? a más gente. Ahora, asistir a un desayuno. Sí. ¿Qué culpa tiene él? Los que asistieron. De verdad extraña la noticia. Extraña el foco de la noticia. Sí, hay dos cosas. Si te un desayuno, que me citan, ¿qué vas a saber qué es lo que hay detrás? Claro, o sea, no tiene nada de malo ir a un desayuno, no tiene nada de malo tampoco que te citen como testigo a cualquier investigación penal. Como punitivo. Es como extraño, pero sin perjuicio de la citación a la que deben concurrir como toda persona. No sabe quién compró la mantequilla cuando el desayuno. ¿Qué culpa tiene el que fue al desayuno? ¿Quién iba a saber que era un desayuno de 50 millones? No sé, claro. El tema es... A ver, acá dos cosas. Primero, la señora Oliva está, como todos, investigada. O sea, goza de la presunción de inocencia. Aquí no hay una condena. Pero sí vemos cierto indicio asociado al financiamiento ilegal de la política. Y acá dos temas. Primero, tenemos que ser conscientes de que siempre se van a ir repitiendo este tipo de casos con el financiamiento y candidaturas que van a venir para el futuro. Fundamentalmente, una de las razones es que muchos de los casos que conocimos anteriormente quedaron en la impunidad. Sí. ¿Y qué pasa cuando hay impunidad? Cuando hay impunidad, lo que pasa es que florecen los delitos. Si a este no le pasó nada, yo lo voy a hacer tan bien que no me va a pasar nada a mí tampoco. Eso es lo que va pasando.
seguramente, o la lógica indica que si se hubiese actuado con firmeza en los casos anteriores de financiamiento ilegal de la política por todas las autoridades involucradas en esto, Fiscalía, Servicio de Impuestos Internos, autoridades políticas, caiga quien caiga, se habrían repetido menos y quizás este caso no hubiese salido. Y lo segundo que es importante y que es relevante mencionar es que en este caso se podría configurar un delito electoral. ¿Ya? Delitos electorales que son refregados por la Fiscalía porque necesitan una denuncia de la autoridad electoral. Sin denuncia de la autoridad electoral, la Fiscalía no puede investigar estos delitos electorales. Ya. En consecuencia, acá encontramos, otra vez, un grupo de delitos que requieren la denuncia de un ente administrativo, como el Servicio de Impuestos Internos, las boletas falsas, como en este caso los delitos electorales del Servicio Electoral. Eso tiene que cambiar, ¿no? Eso tiene que cambiar. La convención lo quiere cambiar. Mira, fíjate que hay una norma re interesante del sistema de justicia que está planteando la nueva Constitución que hace desaparecer estos delitos porque establece de que no se podrá poner obstáculos a la investigación de la Fiscalía y del Ministerio Público cada vez que hayan comprometido intereses generales. Claro. O sea, en ningún caso los delitos que afecten el erario público se puede, en definitiva, permitir ese tipo de delito. Es plata de todas nosotras y nosotros. O sea, ¿por qué? Es plata de todos los chilenos. Obvio que sí. Po. Mira, afortunadamente, en este caso sí se puede investigar y hubo denuncia de la autoridad electoral, pero además como un delito común, que es un fraude de subvenciones, que cuando yo me embolsillo utilizo para otros fines gastos que son para fines de la campaña, digamos. Y acá también pueden haber un sinnúmero de delitos asociados, porque acá lo que entiendo, por lo que ha salido en la prensa, es que se estarían inflando ciertos gastos que en realidad nunca se hicieron. Uno de esos es el famoso desayuno. Ya. Pero eso es como la lección, digamos, de que es buena la desaparición de estos delitos. Porque estos delitos, mira, para entender estos delitos que son penitencia particular, en algunos casos se aceptan. Por ejemplo, en el abuso sexual. Hay ciertos abusos sexuales menores contra mayor de edad. Por ejemplo, si a ti te pegan un agarrón en el metro. Eso podría ser un delito, por así un abuso por sorpresa. Digamos. Pero si a ti no te afecta, la ley permite que ese interés particular tú seas libre de hacer o no hacer la denuncia. Ya. ¿Por qué? O si a ti te amenazan. Porque es tu problema. Es tu problema. Pero si a ti te amenazan, hoy día un sujeto choca contigo y te dice, te voy a matar. Y tú ves que esas amenazas no son serias o verosímiles, claro. Eres libre para decidir si haces la denuncia o no. Ya. Pero en estos casos que involucran fondos públicos, en casos como el financiamiento ilegal de la política, pareciera ser de que hay un interés superior que necesariamente obligaría a realizar la investigación. Sí, el caso CQM y el Penta, ¿no? Que ya sabemos ya qué ocurrió y por qué se tapó todo finalmente, ¿no? Pero ¿cómo era el modo operandi? ¿Qué es lo que, hablando de delincuentes, ¿no? Sí. ¿Cómo era ahí el modo operandi que terminaba yendo a los partidos, a las campañas? Mira, si era una cuestión tan básica y era como siempre lo mismo, era boletas falsas. O sea, Juan Pérez, que me perdone Juan Pérez. Digamos, boleta o factura era, ¿no? Claro, boleta o factura. Claro, boleta o factura. Que Juan Pérez decía que le prestaba servicio a SQM de pintura de la fachada del edificio y le pagaban, qué sé yo, 100 millones de pesos. Pero nunca se pintó la fachada del edificio por Juan Pérez y esa plata iba directamente a una campaña política, fresquita, sin problema. Son trabajos que no se hicieron. Son trabajos que nunca se efectuaron. Trabajos fantasma. Trabajos fantasma. Habían cuestiones burdas como esa, habían otras un poquito más elaboradas de pago por asesorías verbales, de pagos millonarios por asesorías verbales. Los hijos de Pizarro, por ejemplo. En un desayuno. Eran bastante burdos también. O el almuerzo de Velasco, que cobró 20 millones de pesos por un almuerzo. Claro, entonces hay un poquito más de asesoría también verbal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las empresas en un momento? Lo que hicieron, o el servicio cuando funcionó, ¿qué dijo? Estos gastos no son reales. En consecuencia, llamaron a estas empresas a rectificar. Y las empresas rectificaron esto y enviaron un lote de gastos que no estaban justificados, que eran falsos. Y ahí saltaron todos. Saltaron todo el espectro político en su momento que estaba involucrado en este tipo de gastos y solo pudimos perseguir a algunos respecto a los cuales se presentó la querella y la Fiscalía no pudo perseguir a otros con respecto a los cuales no se presentó querella y dentro de lo que persiguió la Fiscalía hay algunos que llegaron a juicio y otros que llegaron con y eso es porque, bien lo sabemos, el Servicio de Impuestos Internos no presentó las querellas por esta ley, digamos, que nuestra convención quiere cambiar. Exactamente. Si no hubiese existido esa ley, ¿ustedes pudieran haber seguido adelante como Fiscalía? Por supuesto. Más allá que el Servicio de Impuestos Internos
Por supuesto. Se hubiese habríamos- hecho el Larry. No, y de hecho, si es cosa de la historia nomás, estábamos con Saba Chaguán en esa época, habríamos seguido con todo. Y fíjate que siempre que hay intereses económicos comprometidos, empiezan a aparecer estos delitos pendientes en particular. Otro preocupante que hubo un proyecto de que los delitos medioambientales también fueran pendientes en particular. Afortunadamente eso se cambió, porque no, ¿qué más importante que el medio ambiente? O sea, ya parémosla, ese sí. Sí, qué buena reflexión para seguir defendiendo nuestra Constitución, el trabajo de nuestra convencional y por qué la elite está tan asustado, ¿no? Cuando nos referimos a elite, no estamos hablando solamente de un partido político o un sector político, la elite es transversal. Sí, claro, mira, porque fíjate. imagínate, hubiese seguido adelante ustedes con ese QM, sobre todo ese QM. Sí, Eso afecta a gente de la llamada mundo progresista, ¿no? por supuesto. No, a todos, están todos ahí. Sí, el llamado es siempre a comunicar adecuadamente y si alguien tiene que tener una opinión sobre la Constitución, esperar a leer la Constitución que salga. Claro, Porque- que ya la están atacando antes que... Sí, porque hay mucho y ver las normas que van saliendo del Pleno y ahí ver... Yo hay cosas en las que no estoy de acuerdo razonablemente, hay que ver cómo salen Claro. del Pleno, pero luego no puedo formarme una opinión a priori de analizar la Constitución en su conjunto. No, y tampoco hay cosas que no me han gustado, pero no por eso no... Porque obviamente Claro. es imposible que una Constitución deje contento, su- dejen todo contento. Esa es la democracia, finalmente, Por supuesto. saber ganar y perder. Y en el momento determinado sopesar. Ya, yo no estoy de Exacto. acuerdo en esto, pero sí estoy de acuerdo en todo esto otro y ahí evidentemente votar No, con plena libertad, prueba o Como rechazo. están defendiendo el Senado, ¿no? El guardián de la elite, según comentaba acá Carlos Tromben con Ignacio Chapacaz. Sí. El gran guardián de la elite. Sí, es cosa. Mira, si se nos olvida la historia, y hay historia muy reciente que corrobora ese acerto, y es la historia de siempre, que es una estructura que va a costar mucho mover, digamos, y quizás esté tan arraigada en la cultura del pueblo chileno que por ese hecho quizás rechace, pero democráticamente y con conocimiento de por qué se hacen las cosas. Espero que también el despliegue de la convención sea lo muy público y que explique realmente Lo las que viene instituciones, lo que viene ahora. Don Emiliano Arias, siempre un agrado hablar con usted y aprender también de nuestro sistema judicial. ¿Ah? Muchísimas gracias, Freddy, nuevamente por estar aquí. Con Toxicity Disorder. Chao, Emiliano. Hasta la Chao, próxima. Freddy, que estés bien. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos a pegar un viajecito por el mundo con Hassan Akram. Vuelve Hassan, ¿ah? No te vayas de la sintonía.